Mi nombre es Carmen, simplemente Carmen, con un empleo centrado en manejar números y asegurarme de que los balances realmente balanceen. Paso la mayoría de los días sumergida en presupuestos, pero eso no me impide soñar con algo más que simples débitos y créditos. Hace años me uní a Jesús Star, un hombre todo ambición, sin frenos, dirigiendo el negocio familiar como si fuera un auto de carreras, llevándolo al límite. Esa empresa es el bebé de su madre, Mencita, quien la construyó ladrillo a ladrillo y, de cierta forma, es como su tercer hijo, después de Jesús y el perro. Desde que entré en escena, he sido la mano derecha de Jesús desde el momento en que los números no cuadraban hasta que se transformaron en dólares. He estado allí para él, es un buen tipo, siempre atento a lo que tengo que decir sobre las cuentas de la compañía. Liz, así es como llamo a Mencita cuando no está delante, es dura, capaz de intimidar a cualquiera con su mirada. No creo que alguna vez me haya querido mucho, pero se ha ganado un pequeño lugar de respeto hacia mí. Dice que mientras Jesús esté feliz y el dinero esté en orden, ella también lo está. Ahora, respecto a los eventos de hoy, me acerqué a mi escritorio y estaba sumergida en los libros cuando Jesús entró como un torbellino, todo fuego y furia, como si acabara de pillar a alguien robando su coche, irrumpiendo en mi pequeño mundo de números. Dejó su chaqueta en una silla y declaró guerra sin siquiera un hola. Carmen, tenemos un problema grande, su voz retumbó como un trueno. ¿Qué pasa?, pregunté sin inmutarme. Jesús tiene un toque dramático. Esos molestos auditores están sobre mí, gruñó, hojeando un montón de papeles como si le hubieran ofendido personalmente. Diles que tomen número, bromeé. No iba a dejar que ellos, o Jesús, arruinaran un perfecto jueves. Aunque él sonrió. Está bien, ¿y quién se enfrentará a la música entonces? Tú, continuó. Están olisqueando el último trato de Mencita como si oliera mal. Suspiré. Entonces les daremos rosas para oler. ¿Dónde está el problema? Muéstramelo. Se relajó un poco y se desplomó frente a mí. Conocía el juego, Jesús recibe el calor, yo encuentro la salida. Era un baile al que nos habíamos acostumbrado. Necesito que revises todo, ¿puedes hacer eso por mí, Carmen? Sus ojos lo pedían amablemente, pero su tono era serio. Entendido, jefe, dije, mientras me preparaba. Me sumergiré y tendrás a esos auditores comiendo de tu mano. La puerta se cerró detrás de él y me quedé sola de nuevo con los fantasmas de números aún por domar. No me asustaban los números, nunca lo hacían. Solo cuando no cuadraban era cuando mi estómago se retorcía, porque esos raros momentos significaban problemas. Así que acepté el desafío, los verdaderos números del trato estaban seguros en mi disco duro, solo tenía que demostrar que el trato de Liz estaba completamente limpio, por Jesús, por la empresa y, diablos, por mi propia tranquilidad. Así que me acomodé, con las gafas en la nariz, lista para librar una guerra con hojas de cálculo y estados de cuenta. Iba a ser una larga noche y la cafetera era mi única aliada. Jesús contrató a una nueva secretaria, realmente impactante, pero la inteligencia no era su fuerte. Su rutina en el escritorio era un desastre, y su idea de archivar era apilar papeles lo suficientemente alto como para bloquear el aburrimiento. O cualquier trabajo real. No podía negar que ella tenía presencia, como un anuncio andante de belleza en la cena de Mencita. Era una reunión pequeña, solo Jesús, Mencita y yo. El sonido de los cubiertos se mezclaba con el zumbido sordo del horno de fondo mientras nos sentábamos a comer. Podrías encontrar a alguien más capaz, dije mientras jugaba con un guisante con mi tenedor. Jesús me miró, su sonrisa tan plana como un refresco sin gas. Celosa, Carmen, de la belleza de Samantha, su tono era mordaz, un desafío. Mi cara se calentó rápidamente, pero no de vergüenza. Estoy hecha de material más duro. Se trata de profesionalismo, Jesús, no de sus atributos, repliqué. Fue entonces cuando Mencita intervino, su voz cargada de autoridad como siempre. Ella tiene razón, Jesús, y respetar a tu esposa es innegociable. Mencita era de la vieja escuela, elegancia con un núcleo de hierro. Jesús se movió incómodo en su silla, sabiendo que era mejor no contradecir a Mencita. No quise ofender, Carmen. Samantha simplemente atrae a los clientes con su encanto, intenté desviar. Encantó, resoplé. ¿Es así como lo llamamos ahora? Tomé un bocado de mi comida,
saboreando más mi molestia que las hierbas en el pollo. Entonces, hubo un golpe en la puerta, un trueno entrando al comedor. Era la propia Samantha, la secretaria, vestida como si compitiera por un lugar en la portada de una revista en lugar de una cena familiar. Lo siento, sé que es inesperado, comenzó Samantha, toda pestañas y lápiz labial, pero Jesús, dejaste tu teléfono en la oficina. Se lo entregó, sus dedos rozando los de él como si entregara una promesa secreta. Jesús tomó su teléfono con un agradecimiento murmurado, sus ojos moviéndose entre mí y Mencita. Samantha, aparentemente satisfecha con la interrupción que causó, se balanceó fuera de la habitación como la reina del desorden que era, dejando un rastro de perfume caro y confusión a su paso. Después de que la puerta se cerró detrás de ella, la voz de Mencita cortó el silencio. Esa chica podría ser problemas envueltos en hilos de diseñador. Solo pude asentir, mi mandíbula lo suficientemente apretada como para comprimir diamantes de carbón. El resto de la cena transcurrió en una calma extraña, como la calma antes de la tormenta. Jesús intentó dirigir la conversación hacia aguas más seguras, pero era como poner una curita en una grieta de una presa. Los meses pasaron y pude sentir el calor en la oficina aumentando como si la temperatura estuviera ajustada a unos grados demasiado alta, pero no era el termostato, era todo lo demás. La forma en que Samantha entra cada mañana, pensarías que es la dueña del lugar. Hoy es un vestido ajustado que grita hora del cóctel, no las 9 a 5. Ropa para la oficina, no para la ópera, Samantha, murmuré mientras pasaba junto a mi escritorio. Se detuvo, giró sobre un tacón y sonrió con suficiencia. Bueno, no todos tenemos que esconder nuestra figura, Carmen. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Ella sabe que tiene el tipo de curvas que causan alboroto y no le importa mostrarlas, especialmente no alrededor de Jesús. Volví a mi pantalla, esperando que mis mejillas no estuvieran demasiado rojas. Sentía las miradas sobre mí, los susurros que se metían bajo mi piel como garrapatas, disfrutando de este drama bocado a bocado. Capté un destello de Samantha inclinándose sobre el escritorio de Jesús, riendo un poco demasiado fuerte por algo seguramente no gracioso. Jesús se lo estaba comiendo, el idiota, con una sonrisa en su cara que me hacía desear borrarla de un manotazo. Los escuché haciendo planes para salir juntos, sus voces una mezcla de emoción y tonos apagados. Los rumores a mi alrededor crecían, los paseos compartidos a casa que solíamos disfrutar, charlando sobre tonterías o a veces en un silencio incómodo, ahora son historia. Ahora es todo Samantha, todo el tiempo. El almuerzo se ha convertido en un acto en solitario. Tomé mi sándwich y me senté en la mesa del rincón, pretendiendo no notar el vacío que ha crecido desde que llegó Samantha. Era como si estuviera en tierra de nadie mientras todos los demás están en la mesa de los populares. Más tarde, confronté a Jesús en la sala de descanso. Estaba tomando café, luciendo relajado, demasiado relajado. Entonces, ¿qué pasa con Samantha?, pregunté intentando sonar casual. Vamos, Carmen, no es nada, solo somos colegas, dijo Jesús con un encogimiento de hombros que supuestamente debía ser convincente. Los amigos no se miran así, Jesús, insistí, cruzándome de brazos. No engañas a nadie, hay rumores, Jesús. Él se rió, un sonido áspero que rasgaba mi paciencia. Oh, por favor, siempre hay chismes de oficina. Deberías ser más resistente. Salí de la sala de descanso dejando a Jesús con su supuesto consejo y su arrogancia. Las palabras resonaban en mi cabeza, debería ser más resistente, claro, porque eso lo soluciona todo. Un día, entré en la oficina de Jesús para recoger unos documentos. Lo que vi fue como un golpe en el pecho, ahí estaban Jesús y Samantha abrazándose, su brazo alrededor de su cintura como si ella fuera algún tipo de trofeo que había ganado. Jesús balbuceó, pareciendo como si acabara de ver un fantasma, mientras que Samantha llevaba esa sonrisa de autosuficiencia, como si me hubiera ganado. ¿En serio, Jesús?, dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Esto es lo que ha estado pasando. El rostro de Jesús estaba bañado en sudor, el cuello de su camisa empapado. No es lo que parece, decía él, su voz temblorosa como si intentara convencerse más a sí mismo que a mí. Samantha, aún de pie allí con esa sonrisa irritante, dice, tranquila, es solo un abrazo. Solo un abrazo, repliqué, supongo que, accidentalmente, caíste en sus brazos, ¿verdad?
Jesús intentó intervenir, sus manos en alto como si intentara detener una bala. Escucha, solo estábamos. Me di la vuelta, no queriendo mostrarles cuánto me dolía. Podía oírlo detrás de mí, sus pasos en la costosa alfombra de la oficina. Espera, hablemos de esto, por favor. Solo me detuve cuando alcancé mi oficina, cerré la puerta con un clic que sonó a finalidad. Me apoyé contra la puerta, la madera sólida en mi espalda sintiéndose como lo único estable en ese momento. No quería que todo el lugar escuchara el drama. Mantuve mi voz pareja, casi fría. Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Estar aquí y soportar esto? Escucha, comenzó él, susurrando a través de la grieta donde la puerta se encontraba con el marco. Es un malentendido, eso es todo. Me burlé de esa excusa débil. Malentendido, dije más fuerte ahora. Sé lo que vi. Podía ver su sombra moviéndose de un lado a otro bajo la puerta, estaba como un muerto caminando. Podía oírlo murmurando, intentando hilvanar las palabras correctas como si fueran a funcionar como algún tipo de hechizo mágico. Me senté en mi escritorio, el metal frío contra mis dedos mientras pensaba en todas las mentiras, todas las noches tardías. Había sido una tonta al creer que estábamos solo trabajando. Un nudo se apretó en mi estómago, todo estaba claro ahora. No iba a quedarme para ser tomada por tonta. Después de un rato, los pasos cesaron y la sombra bajo mi puerta desapareció. No iba a ser interrumpida más. No necesitaba una explicación, ninguna sería suficiente, y ciertamente no necesitaba que el molino de rumores de la oficina tejiera historias sobre mi vida personal. El resto del día fue solo un borrón, papeles, llamadas telefónicas, el clic de los teclados, todo se mezclaba en una cacofonía sin sentido. El verdadero ruido estaba en mi cabeza, la voz diciéndome que había estado ciega. Recuerdo que el aire de la tarde estaba quieto cuando Jesús entró tambaleándose por la puerta, sus pasos eran desiguales, resonando en el silencio tímido de la sala. Carmen, empezó, su voz tenía un tono nervioso, como el zumbido de una luz defectuosa. Samantha está embarazada, soltó de golpe. Sentí mi corazón astillarse, pero mi rostro no mostró ninguna reacción. Así que eso es todo, entonces, pregunté, mi voz desprovista del calor que solía tener para él. Sí, supongo que sí, respondió Jesús, frotándose la nuca como siempre hacía cuando se sentía acorralado. Sus ojos no se encontraban con los míos. Mira, Carmen, se acabó. Ya no eres emocionante, quiero el divorcio. Mi garganta estaba seca, sentía como si estuviera llena de algodón. Está bien, dije, la palabra cortando el aire como un cuchillo. El silencio se estiró entre nosotros, doloroso y denso. Él movió los pies, claramente queriendo escapar. Así que eso es, vas a dejarme ir. La voz de Jesús tenía un filo despectivo, pero debajo había sorpresa, quizás incluso decepción. Eso es, respondí planamente, cada palabra tejida con el hielo que se había asentado en mi pecho. Está bien, entonces, dijo él y se marchó, llevándose no más que una maleta y dejando tras de sí un torbellino de promesas rotas. Me quedé inmóvil, el fantasma de nuestra historia de amor marchitándose en el crepúsculo que se acumulaba. Luego alcancé el teléfono, mis manos estables mientras marcaba el número de Mencita. Soy Carmen, necesito ayuda. Hablamos de muchas cosas y, cuando colgó, supe que tenía que hacer a continuación. El silencio se sentía diferente ahora, era la calma de una línea de salida, la quietud antes de la tormenta. Con un propósito renovado, comencé a recoger las cosas de Jesús, metiéndolas en bolsas con una ferocidad que era desconocida pero adecuada. Cada pieza de tela era un testimonio de una mentira que había vivido, una ilusión que había atesorado. No más. Él me había llamado aburrida, dijo que no era emocionante, pero mientras miraba alrededor a la vida que estaba a punto de desmantelar, un destello de algo feroz se retorcía en mi vientre. Nunca había sido aburrida, simplemente estaba desubicada. Ahora ahí estaba, con las maletas empacadas con los restos de un matrimonio difunto, de pie en la luz menguante de mi sala de estar. Y ¿sabes qué? Había algo emocionante sobre el vacío, algo emocionante sobre el vasto desconocido que se extendía ante mí. La mañana era temprano, con el amanecer apenas rompiendo y el aire en la oficina aún estaba quieto. Abrí la puerta del lugar donde había pasado incontables horas haciendo números y mordiéndome la lengua. No hoy. Hoy,
Los papeles bajo mi brazo se sentían como los pesos más pesados, pero hacían mis pasos más ligeros. Encontré a Samantha recostada detrás de su escritorio, sus uñas cliqueando en su teléfono como algún gato mimado afilando sus garras. «¿Te tomó tiempo?», espetó sin mirar. Pensé que tendría que enviar un equipo de búsqueda o una carta de despido. Ignorándola, entré directo al despacho de Jesús, la puerta abierta de par en par. Él estaba allí, pareciendo el rey de los chacales, con los pies sobre el escritorio que apenas merecía ocupar. «¿Qué quieres, Carmen?», ladró Jesús, tratando de sentarse correctamente. Le arrojé los papeles sobre el escritorio. «Tu mundo está a punto de volverse mierda, Jesús», dije manteniendo mi voz firme. Él levantó el montón con una mano temblorosa. «¿Qué es esto?». Su voz tenía ese chillido agudo que reconocía cuando estaba preocupado. «Tu boleto de salida, que te vaya bien», dije con frialdad. Samantha había entrado, el clic de sus tacones un recordatorio molesto de su presencia. «¿De qué habla ahora, Jesús?», se burló, inclinándose sobre su hombro. «No me digas que aún no la has despedido». Jesús hojeó los archivos, su rostro palideciendo. «Estos son falsos», alcanzó a decir, pero su voz había perdido su fanfarronería. «No son falsos, Jesús», repliqué rápidamente. «Resulta que tu querida Samantha es una tramposa. Mira los informes de gastos, ha estado desviando dinero, registrándolo como tus gastos de representación. ¿Quién sabía que los suministros de oficina podían ser tan lujosos?». «Esto es calumnia», la voz de Samantha era tan aguda que podría romper cristales. Y fue entonces cuando Mencita entró, sus pasos silenciosos, pero su presencia llenaba la habitación como una nube de tormenta. «Basta», entonó, y su única palabra cortó nuestra discusión como una guadaña. Jesús se volvió hacia ella, suplicante. «Mamá, ella miente, dile a Samantha». Mencita no se inmutó. «Estás despedido, Jesús», su voz era final, el tipo que cierra puertas y termina discusiones. Jesús se hundió en su silla, su rostro cenizo. «Mamá, por favor, soy tu hijo, no puedes». «Puedo y lo he hecho». Mencita se mantuvo imperturbable, parecía que toda la habitación contuvo la respiración, incluso Samantha. Y entonces ella rió, un sonido que podría cuajar la leche. «Supongo que el espectáculo terminó, Jesús», se burló, lanzando los papeles en su escritorio como si fueran basura. «Tiempo de contarte un secreto, querido. No estoy embarazada». «¿Y yo, amarte? Por favor». Jesús parecía como si lo hubieran golpeado con un pez mojado. «Dijiste, prometiste». «Sí, bueno, eso fue antes de que tu mamita aquí te despidiera», Samantha espetó con desdén. «Enfréntalo, solo fuiste un peldaño, Jesús, y ahora no eres más que un guijarro». «Basta, Samantha», intervine, harta de su voz. Sus ojos se fijaron en mí y el sarcasmo se intensificó. «Oh, mira a Carmen, la salvadora. ¿Crees que eres especial?». Su risa era cruel. «Eres tan patética como él. Solo Carmen podría amar a un perdedor como Jesús». La habitación estaba densa con la traición, el shock y un atisbo de victoria, la mía. Es gracioso cómo se voltearon las mesas, solo que hoy, la última risa era mía. Samantha intentó irse, solo para ser detenida por Mencita. «Devuelve el dinero», exigió con un tono que congeló mi sangre y mis venas. «Escucha, Mencita, juro que lo devolveré», tartamudeó Samantha, acorralada contra la pared, sus manos temblando. «¿Puedo conseguir un préstamo o algo así?». «¿Préstamo o algo así?», bufó Mencita, sus ojos ranuras heladas. «Claro que sí, o descubrirás lo mal que pueden ponerse las cosas». Está bien, me equivoqué mucho», balbuceó Samantha, evitando la mirada fría de Mencita. Jesús se movió en su sillón, el crujido del cuero rompiendo el duro silencio. Se pasó la mano por el cabello y soltó un suspiro desgarrador. «Mamá, Sam, no quiero que». «Cállate, Jesús», le espeté desde el otro lado de la habitación. Era difícil verlo, un hombre adulto a punto de llorar por su propio desorden. «Has hablado suficiente», Mencita giró sobre sus talones, apuntando con un dedo severo a Jesús. «Tú tienes tanto la culpa por darle acceso a los fondos como si fueran dinero de juego». Yo confiaba en ella, la voz de Jesús se quebró.
La confianza se gana, no se regala como caramelos, tonto, se burló Mencita con una risa corta y despectiva. No quería robar, pero me metí demasiado profundo, sollozó Samantha, sus ojos desviándose nerviosamente. Me quedé callada, apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Mencita no necesitaba refuerzos para manejar esto, ella era tormenta suficiente por sí sola. Samantha se desplomó, derrotada. Lo resolveré, solo necesito tiempo. El tiempo es lo único que no tienes, niña, espetó Mencita. Quiero ese dinero de vuelta y lo quiero desde ayer. De alguna manera lo conseguiré, la voz de Samantha se desvaneció a un susurro débil. La mirada de Mencita se suavizó un poco. Mejor que así sea, porque si crees que esto es malo, la cárcel te devorará viva. Samantha salió corriendo, un lío apurado de culpa y miedo. Jesús se hundió en su silla, el rostro oculto entre sus manos. Mencita le dio la espalda, no tenía consuelo que ofrecer. La habitación quedó en silencio, pesada tras la tormenta, con las disculpas murmuradas de Jesús colgando en el aire, ignoradas como un trueno lejano. Todos sabíamos el tamaño del agujero en el que estábamos, era hora de comenzar a salir de él. La documentación era una pesadilla, un enredo de legalidades y firmas que parecían no tener fin. Entre firmar el fin de mi matrimonio y disolver mis lazos profesionales, Mencita soltó la bomba. Quédate, Carmen. Ayuda a dirigir esta compañía, dijo tan naturalmente que podrías pensar que me estaba pidiendo que le pasara la sal. La miré incrédula. ¿En serio?, respondí, mi tono cargado de sorpresa cruda. ¿Sabes lo que pasó aquí? ¿Viste los destrozos? Ella se recostó en su silla, sus ojos inescrutables como siempre. Lo sé, admitió, pero podríamos darle la vuelta. Tienes agallas y ahora puedo manejar a la junta. Piénsalo. Quería reír, quería hacerlo porque la idea era ridícula, pero ahí estaba, considerándola seriamente. Darle la vuelta al lugar no era un trabajo para una sola mujer, y diablos, conocía este maldito lugar mejor que nadie. Crucé miradas con Mencita lo suficiente para dejar que la gravedad de la situación calara. No puedes estar hablando en serio, finalmente dije, pero mi voz carecía de convicción. La verdad era que algo en mí prosperaba con los desafíos, con demostrar que las personas estaban equivocadas. Tan seria como un infarto, replicó ella, sin rastro de broma en su mirada. Únete a mí. ¿Qué más vas a hacer? ¿Volver con Jesús, que está gimiendo a tus pies? Me reí, sacudiendo la cabeza. De ninguna manera vuelvo a eso. Visiones del rostro de Jesús, con ojos de cachorro y orgullo herido, vinieron a mi mente. Que espere hasta que el infierno se congele, por lo que a mí respecta. Mencita sonrió. Esa es mi chica. No era un término cariñoso, en esta jungla era el llamado de una leona a otra, reconociendo la caza que se avecinaba. Así que me quedé. Juntas, nos arremangamos y luchamos a través del desorden, día tras día. Su voluntad de hierro y mi impulso incansable se combinaron en una fuerza a tener en cuenta. Jesús se convirtió en un fantasma, vagando por los bordes de mi nueva vida. A veces, lo veía acechando, la sombra de un hombre que había perdido su apuesta. Parte de mí podría haber sentido un atisbo de simpatía, pero yo tenía una compañía que resucitar. Mencita y yo tuvimos un último enfrentamiento con la junta. Los viejos no sabían lo que les golpeó. Entramos en esa sala, informes en mano, afilados como cuchillos. Recuerdo al jefe de la junta, un tal Jenkins, intentando socavarnos con algún comentario. ¿Seguras de que quieren seguir jugando en las grandes ligas?, se rió, con un coro de risas jadeantes haciéndole eco. Mencita le lanzó una mirada que podría cuajar la leche. ¿Jugando, Jenkins? Reescribimos el maldito libro de reglas. Ahora siéntate, cállate y observa cómo se hace. Desplegamos nuestra estrategia, detallamos nuestros éxitos hasta la fecha y proyectamos el futuro con tal precisión que incluso Jenkins no encontró dónde hacer pie para sus comentarios sarcásticos. Al salir de allí, no pude evitar sentir un fuego salvaje de triunfo ardiendo en mis venas. Habíamos conquistado y la subida fue brutal, pero, maldita sea, la vista desde la cima era otra cosa. En cuanto a la redención, es un camino largo, mejor recorrido solo. Jesús tendría que encontrar su propio camino porque, mientras el sol se ponía sobre la vieja compañía y surgía sobre la nueva, yo había encontrado el mío,
justo al lado de una aliada que nadie, ni siquiera yo, habría esperado jamás.